Bogotá, el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay estremeció a Colombia en junio, cuando en medio de un mitin político perdió la vida tras ser blanco de un ataque armado. Apenas unos meses después, en un acto cargado de simbolismo, su padre Miguel Uribe Londoño, de 72 años, decidió dar un paso al frente y anunciar que tomará el lugar de su hijo en la contienda presidencial. En un discurso firme, directo y conmovido, aseguró que está dispuesto a continuar con el legado político que su hijo dejó inconcluso y que no tiene miedo de enfrentar las mismas amenazas que terminaron en tragedia para su familia. Estoy consciente de los riesgos y peligros que enfrento. Sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cegaron la vida de mi hijo, declaró frente a los medios de comunicación mientras era acompañado por decenas de simpatizantes. La escena estuvo marcada por la presencia de concejales, líderes comunales y congresistas que levantaban pequeñas banderas de Colombia en señal de apoyo y solidaridad. Quiero que sepan que no me intimidan y no me van a quebrar, ustedes serán derrotados, agregó con la voz firme, dejando claro que no dará un paso atrás en la decisión de honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay. La declaración no se realizó en cualquier lugar. Uribe Londoño habló desde una plaza del Congreso, situada frente al Palacio Presidencial en Bogotá, un sitio de fuerte simbolismo político y donde la seguridad es constante y estricta. En el perímetro había policías, unidades de antimotines y perros antiexplosivos, un recordatorio permanente de que el clima de inseguridad en el país aún persiste y que las amenazas contra figuras públicas siguen siendo una realidad cotidiana. El contraste entre el homenaje, la decisión política y la presencia de la fuerza pública reflejaba con claridad la tensión del momento y la determinación del padre de enfrentarse a quienes intentaron silenciar a su hijo. El asesinato de Miguel Uribe Turbay causó un profundo impacto en la sociedad colombiana. Su campaña, que buscaba posicionarlo como una alternativa en la política nacional, se vio abruptamente truncada por la violencia. El hecho reavivó los temores sobre la capacidad del país para garantizar procesos electorales seguros y libres de intimidación. A pesar de los avances democráticos y de las múltiples promesas de protección, la realidad demostró una vez más que los intereses armados y oscuros siguen influyendo en la política, usando el miedo como herramienta. Ante este panorama, la decisión de su padre de lanzarse a la contienda presidencial es percibida como un acto de valentía y, para muchos, de resistencia contra la violencia política que ha marcado a Colombia durante décadas. Uribe Londoño no solo busca heredar el espacio político de su hijo, sino también levantar una voz contra el miedo que intentan imponer los violentos. El mensaje de que no lo van a quebrar no se limita a lo personal, sino que intenta conectar con todos aquellos colombianos que se sienten atrapados entre las dinámicas de poder, corrupción y violencia que siguen golpeando al país. Muchos de los presentes en su acto político lo aplaudieron con fuerza, algunos con lágrimas en los ojos, recordando a Miguel Uribe Turbay, mientras otros repetían consignas de justicia y paz. El ambiente se llenó de un aire de compromiso colectivo, en el que la memoria de un hijo se transformaba en motor de lucha para un padre. La figura de Miguel Uribe Turbay se había convertido en un referente emergente para una parte del electorado. Jóvenes, empresarios, líderes comunitarios y sectores independientes habían encontrado en él una esperanza de renovación dentro de la política tradicional. Su asesinato no solo significó una pérdida personal para su familia, sino también un golpe para quienes veían en su propuesta un camino distinto para el país. Con el paso de los meses, esa sensación de vacío político se transformó en indignación, y ahora, con la candidatura de su padre, muchos creen que el proyecto de Miguel puede continuar, aunque bajo una voz distinta, pero con la misma convicción de enfrentar la corrupción y la violencia. El acto de lanzamiento de la candidatura estuvo cargado de simbolismo. Las banderas agitadas por los asistentes no solo representaban el patriotismo, sino también una respuesta frente a la intimidación. Cada gesto de apoyo era una declaración de resistencia. Los discursos que acompañaron el de Uribe Londoño coincidieron en resaltar la importancia de no dejarse doblegar por el miedo. Varios de los líderes comunitarios presentes hablaron de la necesidad de proteger el derecho a la vida y a la participación política. La presencia de congresistas en el evento también buscó enviar un mensaje claro de respaldo institucional a la decisión del padre del ex precandidato asesinado. El ambiente en Bogotá sigue marcado por la tensión. La violencia política no es nueva en Colombia, pero cada nuevo asesinato revive las heridas del pasado. La historia reciente del país está llena de episodios en los que líderes sociales, candidatos y dirigentes han sido silenciados por las armas. El caso de Miguel Uribe Turbay reavivó esa memoria colectiva y puso en evidencia que los riesgos siguen latentes. Por ello, la decisión de su padre ha sido interpretada como un acto de desafío. Muchos analistas consideran que la valentía de Uribe Londoño puede inspirar a otros a no ceder ante las amenazas y a mantener viva la esperanza de que la política puede transformar las dinámicas de violencia.
Las palabras de Uribe Londoño también fueron leídas como una advertencia a los grupos violentos. No han conseguido su objetivo de callar una propuesta política. Al contrario, lo que intentaron apagar ahora parece tomar más fuerza con la imagen de un padre que, en lugar de esconderse, decide enfrentar de frente los riesgos. Ese mensaje de resiliencia puede resonar en un electorado cansado de la intimidación y de la impunidad. La determinación del nuevo precandidato puede convertirse en un símbolo de la resistencia civil frente a la violencia política. A nivel personal, la decisión de lanzarse a la contienda también significa para Uribe Londoño un proceso de duelo transformado en acción. La pérdida de un hijo en circunstancias tan violentas deja marcas imborrables, pero su discurso mostró la capacidad de canalizar el dolor en una causa más grande. Sus palabras reflejaron no solo indignación, sino también un profundo sentido de responsabilidad frente a la memoria de su hijo y frente al país. Esa narrativa de dolor convertido en compromiso político conecta con una sociedad que también ha sufrido durante décadas el peso de la violencia y que busca referentes capaces de sobreponerse al miedo. El camino que enfrenta ahora Uribe Londoño no será sencillo. La política colombiana es un terreno complejo, lleno de tensiones y riesgos. A ello se suma la vulnerabilidad de su figura pública, que se expone directamente a las mismas fuerzas que atentaron contra su hijo. Sin embargo, el respaldo que recibió en su anuncio sugiere que existe un sector del país dispuesto a apoyarlo. La solidaridad que despertó en el acto político puede convertirse en un punto de partida para construir una candidatura que no solo reivindique la memoria de su hijo, sino que también encarne una postura firme contra la violencia y la corrupción. La imagen de un hombre de 72 años alzando la voz frente a un país que todavía enfrenta la crudeza de la violencia política genera impacto. Su figura, cargada de experiencia y ahora también de dolor transformado en acción, puede convertirse en un referente inesperado dentro del escenario político. Si bien no tiene la misma juventud y proyección de su hijo, su decisión de asumir el reto presidencial en estas condiciones lo coloca en una posición de fuerza moral que puede influir en el debate público. Esa fuerza moral, que surge de haber enfrentado en carne propia el costo de la violencia, lo convierte en un símbolo poderoso frente a un electorado que anhela líderes dispuestos a arriesgarse por sus ideales. El eco de sus palabras aún resuena en Bogotá y más allá. No me intimidan y no me van a quebrar, se repite en medios de comunicación, en redes sociales y en conversaciones cotidianas. La frase, más que un mensaje personal, ha sido adoptada por algunos como un lema de resistencia. Muchos ven en ella una oportunidad para reavivar el debate sobre cómo garantizar que la política deje de estar marcada por el miedo y la violencia. Otros la interpretan como un llamado a no permitir que el sacrificio de Miguel Uribe Turbay sea en vano. Colombia enfrenta el reto de garantizar que procesos democráticos como las elecciones puedan desarrollarse sin violencia. El asesinato de un precandidato a la presidencia no solo hiere a una familia, sino que daña la confianza en las instituciones y genera dudas sobre la solidez de la democracia. Cada episodio de violencia política representa una amenaza para la participación ciudadana, pues instala el miedo como un factor que limita la libertad de expresión y decisión. Por eso, la decisión de Uribe Londoño de continuar el legado de su hijo se percibe como un acto de reivindicación democrática. Su candidatura es vista por algunos sectores como una manera de mostrar que la violencia no puede tener la última palabra en la vida política del país. El caso también ha puesto de nuevo sobre la mesa la discusión acerca de las medidas de seguridad para los candidatos y líderes políticos. La presencia de unidades de antimotines y perros antiexplosivos en el evento de Uribe Londoño dejó en evidencia que los riesgos son altos y que la protección de las figuras públicas es un tema urgente. No se trata únicamente de garantizar la seguridad de un candidato, sino de proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en política sin temor a ser silenciados por la fuerza. La violencia política no es solo un ataque individual, sino una agresión directa contra la democracia. El legado de Miguel Uribe Turbay, ahora tomado por su padre, se convierte en un símbolo de continuidad en medio de la adversidad. El joven asesinado había comenzado a construir una propuesta política con enfoque en la renovación, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ahora, ese mismo camino es retomado por un hombre mayor que, con la fuerza del recuerdo y la convicción del deber, busca dar la batalla. Para muchos, esta transición refleja la manera en que la política en Colombia, golpeada por la violencia, se reinventa a partir del dolor y la resistencia de quienes no están dispuestos a rendirse. En este contexto, la candidatura de Uribe Londoño no solo representa una opción política más, sino también una declaración contra el miedo. La idea de enfrentar la violencia con más participación política, con más democracia y con más valentía es una respuesta poderosa a los intentos de silenciar voces. En lugar de retirarse, un padre ha decidido presentarse como candidato presidencial, y ese gesto envía un mensaje que trasciende las fronteras del país. En muchos lugares, la noticia ha sido interpretada como un ejemplo de coraje cívico,
de cómo el dolor personal puede convertirse en motor de transformación colectiva. La historia de Miguel Uribe Turbay y de su padre recuerda que la violencia política no puede borrar ideales ni proyectos. Aunque un ataque armado truncó la vida de un joven precandidato, no logró destruir su legado. Ese legado hoy tiene un nuevo rostro, el de un hombre que, a pesar de la edad y de las amenazas, decidió continuar la lucha. La plaza frente al Palacio Presidencial en Bogotá se convirtió en el escenario donde se reafirmó la voluntad de no dejarse intimidar, donde se escuchó el eco de la memoria y donde nació una nueva etapa política marcada por la resiliencia. Ahora Colombia observa con atención lo que sucederá en los próximos meses. La candidatura de Uribe Londoño podría reconfigurar alianzas, despertar nuevos apoyos o enfrentarse a grandes desafíos. Lo que resulta claro es que su sola presencia en la contienda envía un mensaje de firmeza frente a quienes intentaron sembrar el miedo. El desenlace de esta nueva etapa aún está por escribirse, pero el inicio ha estado marcado por la fuerza del recuerdo, por la dignidad frente a la tragedia y por la convicción de que la violencia no puede dictar el rumbo del país. Al final, lo que ocurrió en Bogotá no fue solo el lanzamiento de una candidatura, sino una declaración de principios. Un padre que perdió a su hijo de manera brutal decidió que la respuesta no sería el silencio ni el retiro, sino la acción política y el compromiso con un proyecto que busca derrotar a los violentos. Ese gesto ya se ha ganado un lugar en la memoria colectiva, no solo como un episodio doloroso, sino como un ejemplo de cómo el coraje puede transformar la adversidad en fuerza. Si llegaste hasta aquí y quieres seguir informado sobre este tipo de acontecimientos que marcan la historia política y social de Colombia y del mundo, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu comentario. Tu opinión es muy valiosa para continuar con este espacio de reflexión y análisis. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.